Bienvenida de nuevo. En esta ocasión vamos a hacer a lo largo de 3 vídeos un ejercicio con 3 conceptos que nos dan un poco de carga, pero que los vamos a gestionar, a funcionalizar de tal manera que se van a convertir en lo que son 3 grandes maestros que tenemos en la vida. Me estoy refiriendo a la culpa, a la vergüenza y al resentimiento. Cómo sacar el mayor partido de estos circuitos químicos que generan esas emociones para volverlos a nuestro favor. En este vídeo vamos a hablar del resentimiento. El resentimiento lo podemos definir como un sentimiento de hostilidad o aversión hacia la persona o la situación que nos ha causado un daño. Vive dentro de uno mismo, que lo siente y lo empuja a pensar y a ser desagradable con aquello que lo causó. Me interesa más que reflexionemos en lo de que nos empuja a pensar y a ser desagradable. Nos vamos a quedar en el pensar, ese rum rum que nos va comiendo por dentro cuando tenemos un resentimiento por algo. Ante todo, por uno mismo y por el resto del contexto y de las relaciones que tenemos, pero tenemos que darnos cuenta que el pensamiento, además de una información, es una energía, y como energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. En la medida en que haya más pensamientos de resentimiento en las personas, estamos proyectando y dando una materia prima a ese campo cuántico, a esa matriz de sentimientos que no son empoderadores e informaciones que no son una buena materia prima para crear un futuro. Porque fundamentalmente el resentimiento, además de ser enfermizo, inmoviliza y no te permite avanzar. Cuando digo no te permite avanzar, nos tenemos que dar cuenta que cuando es algo que está dentro, en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, ahí no hay tiempo. Entonces vive permanentemente. Y es por esto que no te permite avanzar. Hay un libro de Lourdes Morales que se titula Te perdono, pero... ya sabemos que siempre que decimos un pero invalida todo lo anterior, que viene a decir algo que es una gran verdad, y dice Lourdes Morales: negarse a perdonar y albergar resentimientos es como tomarse un veneno y esperar que muera la persona que nos ha ofendido. Nos estamos envenenando a nosotros mismos. Es como que estamos metiendo un veneno, nos estamos infectando a nosotros mismos y a todo nuestro contexto con nuestras relaciones. Entonces, primero reflexionar sobre lo que acabo de comentar, que nos mantiene atascados en el tiempo. Y bueno, si hablamos de veneno, podemos a su vez hablar del antídoto del veneno. En este caso, el antídoto del resentimiento es el perdón. El perdón primero a uno mismo, porque si a veces reflexionamos sobre el motivo de nuestro resentimiento, en la mayoría de las veces guardamos como un mayor resentir negativo por nosotros mismos, por haber dado pie o permitido o no habernos dado cuenta de esa situación, que hacia el contexto en sí, porque al fin y al cabo uno vive consigo mismo y con sus recuerdos y de la manera que uno los procesa. Por eso el antídoto para el resentimiento es aprender a perdonar y a perdonarse. Y lo primero que deberíamos cuestionarnos ante un resentimiento que nos está envenenando es: ¿qué prefiero? ¿Tener la razón o estar en paz?
Cuantas más razones tengas para sentirte indignada por aquello que te cometieron contra ti, en definitiva, que tú permitiste que se cometiera contra ti, porque nadie tiene el poder de hacerte algo si uno no lo permite, en la medida en que elijas estar en paz o tener razón, cambiarás de un estado a otro. Ahora voy a borrar un momento la pizarra porque quiero comentaros los pasos a tener en cuenta para lograr que se dé este proceso del pasar del resentimiento al estar en paz. Vale, entonces, ¿cómo ir consiguiendo este proceso y para qué nos puede servir este tipo de experiencias? Tenemos que empezar a aprender a gestionar y a funcionalizar todo lo que nos pasa en nuestro día a día y convertirlo en combustible, en darle la vuelta y que sople a nuestro favor. Para eso tenemos que aprender una nueva manera de gestionar las situaciones. Porque antes de seguir me gustaría decir que la situación que a una persona o el hecho de que a una persona le hace generar un resentimiento va a depender de cómo perciba la realidad y la información de lo que está viviendo. Para una persona, una acción, un acto puede resultarle neutro y al cabo de un tiempo más o menos corto olvidarlo porque no le ha supuesto ninguna emoción. En cambio, para otra persona esa misma información va a ser procesada por su cerebro y se va a sentir ofendido, dolido, dañado. Inmediatamente esto va a generar una química, unos circuitos químicos que son lo que llamamos emociones. Unas emociones serán ante algo vivido de alegría y nos harán saltar, otras serán de amenaza y nos sentiremos que tenemos que huir o que nos han dañado física o moralmente. Con esto quiero decir que en realidad es la manera en que procesamos en base a lo que cada uno ha vivido en su vida, las experiencias que ha tenido, lo que ha vivido en su familia, lo que ha vivido en su pueblo, va a hacer que sea más vulnerable a ciertas acciones que a otras. Entonces, el que algo pueda hacerte daño y generar un resentimiento va a ser completamente subjetivo. Y si algo te hace daño, es por eso que tenemos que utilizarlo para ver el por qué a mí éramos 3 personas y la única que ha salido un poco con un shock o traumada de esta experiencia soy yo. De qué manera he percibido o por qué realidad he vivido yo para ante eso hacer que mis circuitos químicos conviertan eso vivido en un resentimiento, en una amenaza. Por esto, no sé si lo he dicho al principio, tanto el resentimiento como la culpa, como la vergüenza, una vez aprendidos a ser gestionados, se convierten en un maestro de vida. Por eso es importante decir, ¿qué puedo aprender de esto que me causó este resentimiento? No sé si acordáis, creo que era en el año 2009, se le dio un Oscar al mejor film extranjero a esta película argentina de El secreto de sus ojos, que era un hombre que su mujer es asesinada por un tipo y este tipo finalmente es eximido de culpa porque era uno de los matones del régimen y es puesto en libertad. Entonces el marido tiene tal resentimiento que dedica el resto de su vida a secuestrar a este hombre, llevarlo al campo, a una especie de cueva encerrado y lo mantiene ahí toda su vida. Ese hombre vemos que es el ejemplo perfecto de cómo el resentimiento paraliza, atasca en el tiempo, inmoviliza y le hace que toda su vida se quede estancado ahí. Entonces, ¿qué puedo aprender? Hay algunas preguntas que también nos pueden dar mucha luz a esto. Recordar la situación y decir,
quizá realmente tenga tanto resentimiento porque permití lo que no tenía que haber permitido en una situación, y si es así, ¿por qué lo permití? Porque tenía miedo a ser abandonada, y en ese momento mi mejor estrategia era permitir algo, no me di el lugar que me correspondía, hasta que al final ya la situación fue insostenible. No supe pedir o exigir lo que tenía que haber sabido pedir o exigir de alguien. Necesitaba agradar, porque ante todo necesitaba sentirme querida. Si aguanté algo que la mayoría de la gente no hubiera podido soportar porque necesitaba sentirme querida, realmente, ¿dónde tengo que buscar en mi historia el sentimiento de sentirme abandonada y no querida? ¿Estoy buscando más a la mamá o al papá que no me dio cariño, o en esta situación esta pareja o esta amiga, y realmente reclamo aquí lo que en su día el origen estaba aquí? Son preguntas que lanzo al aire que pueden resultar de ayuda. Hay una premisa que también es fundamental, y es partir de la base que comprendamos o no comprendamos, muchas veces no comprendemos el por qué ha sucedido algo, es tener en cuenta como premisa de salida que la existencia nunca se equivoca. Siempre vamos a proyectar y atraer aquello que necesitamos vivir y ver. Si la existencia no se equivoca, quizá lo que he tenido equivocada o he tenido falsas expectativas de lo que debe ser la vida. Cuando mis expectativas son muy concretas y mi mente, mi neurología piensa que lo bueno para mí es esto y la existencia me da esto, nos puede provocar incluso resentimiento contra la propia vida. Y simplemente tenemos que cambiar el lugar, es decir, la vida no va a ser las expectativas que yo tengo de ella, sino yo con mis potenciales voy a ir gestionando y funcionalizando y adaptándome a lo que la existencia me vaya trayendo. Ayer fue el día de la muerte de Stephen Hawking, y una de las frases que decía, más o menos porque no me la sé exactamente, era que la inteligencia era la capacidad de adaptarse. Él realmente fue un ejemplo vivo de esto. Entonces, en la medida en que podamos aprender a adaptarnos a estas situaciones que aparentemente incluso son en contra, estaremos demostrando una inteligencia que abarca más de lo puramente mental, ¿no? Cuando empezamos a tener este concepto de gestionar y de adaptarme a lo que la existencia me da, me doy cuenta de que se va a ir elevando mi autoestima, de que voy aprendiendo nuevos recursos a través de los cuales no voy a ser tan vulnerable a lo que el contexto me pueda dar, porque todo lo que me pueda dar, poco a poco voy a saber convertirlo, transformarlo como energía que es, que no se crea ni se destruye, voy a poder ir transformarlo en combustible para mi propia expansión de conciencia. Cosa que si viviríamos en un inmovilismo donde no tuviéramos conflictos ni errores, estaríamos muertos. Por último, voy a hacer un último corte porque os voy a escribir los pasos para formar una nueva creencia bien formada que nos ayude a conseguir ese estado de prefiero estar en paz que tener razón, y cómo conseguir elaborar una creencia formada de manera correcta para que nos ayude en este proceso. Vale, pues ya estamos en el punto de cómo hacer de manera práctica esa transformación de tener razón o estar en paz utilizando un resentimiento. Es muy importante también, en el momento en que nos venga a la cabeza esa inercia de pensar en el resentimiento, mantenerse ocupado en algo.
cuando hablamos de mantenerse ocupado, no significa estar activo, porque puedes estar activo y estar completamente con la atención perdida y siguiendo en tu mismo resentimiento, sino hacer algo en lo que estés poniendo tu atención. Y entonces el hábito antiguo de convivir con ese resentimiento como que se va reaprendiendo a estar tu presencia, que esté de otra manera, ¿no? No lo antiguo. Y luego es muy práctico elaborar una creencia. Una creencia es sustituir la manera antigua, automática, de ese resentir, porque no es pensado, simplemente es la consecuencia de una química ante algo que lo has vivido como injusto, es crear una creencia para repetírtela y poco a poco ir integrándola dentro de ti. Entonces, en general, para que una creencia esté bien formada, vamos a crear cada uno una frase que le resuene y esa frase tiene que tener unas características para que funcione. Primero, tiene que ser en primera persona. El sujeto de esa frase voy a ser yo. No va a ser una tercera persona, ni un nosotros, ni un vosotros, sino yo. Va a estar en presente, porque el presente es lo único que existe. El instante tras instante. El futuro no es real, el pasado ya pasó, tenemos que utilizar el verbo en el presente, en ahora. En positivo, porque el inconsciente sabéis que no integra el no. Entonces, en la frase cuando digo positivo no puede existir el no, el sin, el poco, Cuanto más concreta sea la frase, el subconsciente lo va a recibir de una manera más directa. Cuando hagamos una creencia, pensad que si esa creencia, esa frase, que va a ser nuestra creencia, la entiende un niño de 5 años, la entiende el subconsciente. Si un niño de 5 años no la entiende, el subconsciente tampoco. Y que nos emocione, que nos toque. Entonces, cada uno puede pensar en una creencia nueva que se quiera instaurar, puede ser en relación con la seguridad en uno mismo, con la autoestima en uno mismo, con la abundancia, con la prosperidad, con la salud, con el éxito. A mí ahora una que se me ha ocurrido en base a lo que hemos estado hablando del resentimiento es la siguiente. Todo lo que me ocurre contribuye a crear mi mejor versión. Y así es. Es como lo estoy decretando, y así es. Es una frase en primera persona, me ocurre a mí, en presente, me está ocurriendo en este momento, contribuye a crear mi mejor versión. ¿Por qué? Porque a través de lo que hemos hablado, de lo que va a contrapelo un poco nuestro camino, lo voy a utilizar para sacar lo mejor de mí. Entonces ahí vemos que esto eleva mi autoestima porque me hace que me sienta capaz de superar y gestionar cada vez mejor lo que ocurre en mi contexto y cómo yo lo percibo, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que quería hablar en torno al resentimiento. Posteriormente hablaremos sobre la culpa y la vergüenza, que son muy interesantes también. Y bueno, recordaros que me podéis encontrar en Facebook en Revela tu mejor versión, en Instagram @Revela tu mejor versión y bueno, aquí en el canal de YouTube. Un saludo.